Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de los amados, de los siervos del Señor, que están en las naciones, que están con el anhelo de buscar al Todopoderoso en este tiempo, que es un tiempo literalmente de buscar a Dios y de acercarnos a Él. Hoy, primer día del mes de junio, le dedico al Señor mi Dios la predicación del precioso Salmo 58, sabiendo, entendiendo que es un salmo tan actualizado en todos los tiempos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es un periódico que se quedó en desuso. La palabra de Dios es vigente todo el tiempo. Y cuando medité por la mañana, desde la mera madrugada, sobre el salmo que nos toca hoy, dije: Dios eterno, verdaderamente traerás una palabra crucial para los pueblos, para las naciones, para las vidas. Y bendigo al Señor porque vamos a estudiar el Salmo 58 y lo vamos a hacer con oración. Entiendo que será muy importante, muy importante. Antes de hacer la oración, 3 cositas rápidas. 1, seguiremos orando más. Además de las veladas intercontinentales que por varios viernes tendremos, continuaremos orando más. Número 2, la gratitud a cada uno de ustedes por orar, por apoyar con intercesión, con clamor, sus saludos de cariño, el ministerio que el Señor en su bondad puso sobre mi corazón. Muchas gracias. Y número 3, preparémonos porque este legado, que es un legado que quedará para las otras generaciones, se está haciendo mucho esfuerzo. El Presbiterio Multimedia trabaja mucho para que quede por escrito. Los amados hijos en Argentina están haciendo un lindísimo trabajo. Y otros hijos están haciendo el trabajo de que pueda llegar, además de en el canal de YouTube, Apóstol Byron Walter, pueda llegar solo por audio. En fin, es una manera de adorar, exaltar, ponderar a Dios por su gran fidelidad. Ahora oremos, amados, oremos con todo el corazón. Padre que estás en el cielo, por amor a tu eterno nombre, te imploro que en este día 1 de junio, primicias, tú seas exaltado, ponderado, loado, seas santificado, y que por el amor mismo a tu gran nombre nos guardes y nos libres todo este mes y nos entregues tu bendición, como entregas el sol, como entregas la lluvia, como están las estaciones del año. Padre, por amor a tu nombre, gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recíbela, Padre Dios mío, y derrama de tu corazón las palabras de vida en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 58 al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. El músico principal, el entendido, y además de entendido, el que tiene el don, el privilegio, tiene la habilidad que solo Dios le otorga a los que tienen un llamado por nombre y los hace diestros como lo tuvo aquel amado que construyó el santuario de la tribu de Judá y el último de la tribu de Dan, entendidos en trabajar oro, trabajar plata, trabajar bronce. El oro siempre habla de la divinidad, lo divino,
La plata siempre habla de la redención. Y el bronce siempre habla del sacrificio. El divino Señor Jesús, el eterno Verbo, que entra al tiempo para derramar su sangre en un sacrificio terrible. Este hombre y el otro de la tribu de Judá y el otro de la tribu de Dan, los punteros, los que iban a la vanguardia, los que iban en la retaguardia, porque Dios no hace distinción de personas, también trabajaban la madera, que habla de la humanidad. El músico principal recibió la dicha de saber interpretar, y en este salmo, que es un poema, Mictam es poema, el clamor es no destruyas, porque literalmente aquí va a haber una palabra de juicio, de justicia divina, de arrasamiento para los que Dios les ha delegado en la tierra lugares de autoridad. Entonces empieza el salmo en el verso 1, oh congregación. En esta edición del 60 dice, oh congregación. En otras ediciones, sobre todo en el original, dice, oh dioses, con minúscula, oh jueces, oh líderes, oh gente que yo les entregué autoridad. Como habló el Señor Jesús a Pilatos, ninguna autoridad tendría si no te es dada el cielo. Aquí hay un juicio en todo el Salmo, 11 versículos, para aquellos que Dios ubica en posiciones de autoridad. Estos que tienen un movimiento pequeño, y los que son entendidos saben que en la tierra hay naciones que se consideran las más importantes, movimientos que se creen como que son dueños de la tierra y tienen perversidades en la mente. Pero no se acabará este año sin que se cumpla este salmo y Dios saque a luz las perversas decisiones, estímulos y deseos que gente se enamora al semejante. Detrás de bambalinas están manejando como que no fueran llamados a juicio, o congregación, o círculo pequeño de personas en autoridad. ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis ciertamente, hijos de los hombres? Este Salmo 58 es paralelo con el 82. Y como dije antes de empezar el estudio, mi mayor anhelo y mi ruego a Dios es que se levante una generación de gente que ame muchísimo la palabra, que ame muchísimo el rostro de Dios y que ejecute un ministerio del nuevo pacto con armas poderosas en Dios para destruir fortalezas y que dejen hijos. En los días del Señor Jesús hubo un Sanedrín. ¿Juzgaría rectamente ese Sanedrín? Le hizo 3 pseudojuicios al Señor. ¿Juzgarían correctamente? ¿Cómo inició ese Sanedrín? Inició en el libro de Números, cuando Moisés le pidió al Señor que le entregara gente con quien él pudiera compartir la carga del pueblo de Dios. Inicialmente fueron gente de derecho, de justicia, que no amara el cohecho, gente recta, justa, ancianos. Y el espíritu que Dios puso en Moisés fue puesto sobre los 70 y actuaron muy bien. Ya dije en un estudio qué significa el número 70. Pero al paso de los años se pervirtieron, amando más el cohecho, el soborno, que amar la justicia. Y cuando vino el dechado de todas las naciones, ellos fueron los primeros en decir: crucifíquenle. El sumo sacerdote agarró las vestiduras sagradas que no le pertenecían a él, según el Éxodo, eran de Dios, y se pasarían generacionalmente como Aarón a Eleazar, Eleazar a Finés, pero las rasgó y condenaron al justo. De igual manera hubieron 3 pseudojuicios políticos de gente en autoridad. Roma fue puesta en autoridad
y Herodes, Pilatos, y luego Pilatos. Hicieron pseudo juicios. Pilatos dijo, yo me lavo las manos, pero no. Él fue manipulado por el pueblo. Él cayó en el mismo vicio que cayó Saúl, que no quería juzgar justicia, sino quedar bien con la gente. Por algo dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí está hablando a una congregación de líderes. En nuestras naciones hay líderes. En esta nación donde vivimos hace más de 30 años, hay una Corte Suprema de Justicia. Personas que debe ser mi oración y la de mis hijos en Norteamérica, en orar por ellos para que no dicten juicios fraudulentos. Porque el que representa autoridad es el primero que va a ser llamado aquí en la tierra para juicio y por la eternidad, una sentencia eterna. Por eso no os hagáis muchos maestros según la carne. No solicite lugares de autoridad donde Dios no lo pone. Pero si Dios lo pone, viva de rodillas. Viva de rodillas. Y mediten esta palabra de día y de noche. Antes en el corazón maquinan iniquidades. Está hablando de gente de autoridad. Hacéis pasar la violencia de vuestras manos a la tierra. Gente que debería de juzgar con justicia, con juicio a los pueblos, son los primeros violentos que imponen la violencia. ¿Será que lo que está pasando en 40 ciudades de Norteamérica este fin de semana, últimos días del mes de mayo del año 2020, el año que Dios reveló en diciembre a este siervo, en unción profética, que sería el año de las guerras repentinas? ¿Será que detrás de todo eso hay manos pervertidas de personas que deberían de juzgar justicia? La respuesta aquí está en el Salmo. No hay que ser demasiado pensante. Coordinar con tanta precisión esa violencia en 40 ciudades. Como aquellas marchas centroamericanas de 5,000, 7,000, 8,000 personas. ¿Quiénes estarían detrás de eso? A ellos les va a venir un juicio terrible. Se apartaron los impíos desde la matriz. Fíjese que esa congregación de líderes declara el Espíritu del Señor Jehová en este salmo. Son impíos que desde la matriz están apartados, se descarriaron hablando mentira desde antes de nacer. Entonces, ¿cómo llegaron a autoridad? Es el libro de Daniel. Dios pone a los más bajos en autoridad. Libro de Daniel. Cuando un noble llega, porque Dios en su misericordia tuvo el inclinarse por una nación o una ciudad o un estado o provincia que gimió y clamó, y Dios les puso un buen gobernante y un grupo de gobernantes temerosos que cuidarlos, porque su gran mayoría, los impíos que desde el vientre, desde la matriz, ya están destinados para ser una lacra, ladinos, violentos, cubriéndose en apariencias de filántropos. Veneno tienen como veneno de serpiente, hijos de Belial. Como el áspid sordo que cierra sus oídos, veneno desea destruir. En posiciones de envergadura, con caritas aparentemente sanas, santas, que tiene oídos para oír, oiga, haciéndose parecer como santos, buenos, gente que le hace bien a la humanidad, pero tienen veneno de serpiente, sordos al mensaje del arrepentimiento,
que no oyen la voz de los que encantan. Y aquí en el poema se habla que los que están encantando a esas serpientes los quieren llamar a que actúen, a que reaccionen, a que pidan perdón. Por más hábil que sea el encantador, vino Dios mismo hecho carne. Y no se arrepintió ni Anás, ni Caifás, ni los saduceos, ni los fariseos, ni los herodianos. Vino a lo suyo. La gloria del Evangelio empezó a fluir con el poder de la resurrección. Y nunca hubo un arrepentimiento en la nobleza romana. Agarraron a los cristianos y los ponían en los circos romanos para ser el objeto de ser comido por bestias. Estamos en un momento crucial de la historia, en donde los ojos del entendimiento se abrirán, dice el Espíritu Santo, a la generación que está naciendo y a la generación que dejará su manto, para una generación recta, santa, íntegra, apartada del mal, que va a llevar a cabo su ministerio sin agarrar espíritus de Babilonia, espíritus de Medo-Persa, espíritus de Grecia, espíritus de Roma, sino con el Espíritu Santo, caminando con temor y temblor ante la gloria de Dios. Dios anuncia que va a levantar profetas, que estas serpientes, que estas áspides, víboras, tendrán la voz de sus profetas y ni aún así se convertirán, por muy hábil que sea el encantador. No hay nadie más hábil que Dios hecho hombre. Nadie más hábil que aquellos hombres de Dios como Pablo, que cuando estuvo en la cárcel en Cesarea, ahí pegadito al Mediterráneo, le dijo a un gobernador: así es la justicia divina. Y el gobernador le quería pedir un soborno y decía: así es la justicia divina. Y decía el hombre: te veré otra vez, pero se quedaba molesto porque las palabras de un maestro son como clavos puestos en las rodillas de los malvados, dice el Eclesiastés. Oh Dios, escuche lo que va a pasar en esta década del 2020 a 2030 en el mundo pecador, de altas autoridades que no tienen respeto de las personas, que creen que son autoridades para maquinar malos deseos. Se levantan para poner esos malos deseos y consumir pueblos. A las autoridades que están agarrados en vínculos con esferas espantosas de violencia, desde cárteles, desde guerrilleros, desde personas sin escrúpulos, que agarran cualquier doctrina para destruir las almas, destruir los pueblos. Pero oiga lo que dice Dios. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de sus leoncillos, de esa congregación, de personas que se creen exclusivos. Somos autoridad, somos intocables, como dice otro salmo. Por nuestra lengua prevaleceremos. El Todopoderoso hará justicia. Les quebrará los dientes, las muelas. Sean disipados como las aguas que corren. Se tiran las aguas. Llegará su momentito. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Todas sus maquinaciones serán destruidas en un solo día. Pasen como el caracol que se deslíe
se chupen, como el caracol que en su propia baba se muere. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Viene el día ardiente como un horno para las personas en X posición de autoridad, que fueron léperos, ladinos, malos, crueles, intemperantes, desleales, sin afecto natural, que le cambiaron el nombre al asesinato más vil por aborto. Viene la ira. Se alegrará el justo cuando viene la venganza. En estos 10 años, del 20 al 30, al 29, se mirará en la tierra el brazo del que juzga a las naciones. Y lo mirará aquel que se apartó para Dios, que no quiso manchar sus manos con iniquidad. Por eso Pablo, al escribir su última carta, le dijo a Timoteo: apártate de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Salid en medio de ella, pueblo mío, ese espíritu de Babilonia, y no toquéis lo inmundo, porque le vienen sus plagas. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Será notorio a nivel mundial, dice el Espíritu Santo, en las naciones que se creen primer mundista y en las naciones que las tienen por tercer mundista. La vara del que mide, la plomada del que no hace acepción de personas. Se mirarán por todos los medios de multimedia y de prensa cómo termina un faraón, cómo termina un Belsasar, cómo termina los que agarraron las posiciones de autoridad sin temor, sin temblor, para darle culto a los ídolos, a los demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, para agarrar dineros en cantidades ni siquiera pensantes, que ya ni se cuenta, sino se pesa, para hacer más ídolos y luego para destruir poblaciones, violar a doncellas, para poner violencia y creer que se pueden matar a los pobres, a la gente que no tiene mayor preparación. Oh, no hay nada oculto, dijo el Señor Jesús, que no sea manifiesto. Lo que en secreto han dicho se publicará y se declarará en público. De ellos mismos saldrá fuego, dice el Espíritu Santo, y unos a otros se odiarán, así como el monstruo o la bestia abominará a la ramera. Así entre ellos mismos se consumirán, como el caracol que se va desleyendo, como el agua que se va disipando. Y el justo, el que esperó en el Señor resignadamente, el que lavó sus manos sin inocencia, el que se vio como un absurdo, como un anticuado, como uno que no quiso meter las manos en el engaño, como cuando Samuel separó, el último de los jueces o de los libertadores, como un Goel que quiso sacar al pueblo de la esclavitud. Le dijo: júzguenme, el asno de quién he tomado, la oveja de quién he tomado, a quién yo he agravado, a quién le hice, de quién acepté soborno. Y todo el pueblo tuvo que decir: nunca nos agravaste. Hace mucho tiempo, en cierto lugar, le di una palabra profética a un ministro, le dije: el diablo te quiere sacar de tu ministerio.
Por eso es de que esta gente de cierto movimiento político te quiere para que seas su candidato. No porque amen la rectitud con la cual te has cuidado, sino porque quieren la fama y el respaldo, la convocatoria que tú tienes. Y lo entendió. Se apartó. Bendito sea Dios. Porque les viene a estos de esta congregación de Elohines, solo que con minúsculas, poderosos, dice en otra edición, leoncillos, víboras, áspides, serpientes, sordas, que no oyen el mensaje, arrepentidos y convertidos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. El justo lo verá y mirará la sangre de aquellos que se creyeron intocables, como cayó en el suelo el Belsasar esa misma noche, como quedó en el Mar Rojo todo el ejército del faraón. Hay un Dios en los cielos. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Sí hay galardón para el que resignadamente esperó en Dios. Recuerde que este salmo, en su momento histórico, este poema, lo escribió David. Recuerde que esa congregación de poderosos era Saúl, con su Doeg, que mató a 85 sacerdotes y su gente que le hacía el juego, el Abner, su tío, que le hacía el juego, que se sentaban a pseudo disfrutar la violencia de perseguir al justo. Pero llegó el momento que se fueron como en la baba, acabando como el caracol, como las aguas que cayeron dispersadas. Llegó el momento en que Saúl, y desafortunadamente cuando alguien cae, no cae solo. Su hijo Jonatán, que había sido un temeroso de Dios, también cayó en el campo de batalla. Sus otros dos hijos, su grupo, que se consideraban como intocables, lo vio David. Compuso este salmo. Ciertamente hay galardón para el justo. Después llegaron a buscarlo dos tribus a David, las del sur, la de Judá y de Simeón. Y lo llevaron a la ciudad que significa compañerismo, unción, Hebrón, donde 8 generaciones antes Caleb había conquistado Hebrón, que había venido a ser una de las ciudades de refugio, el justo, y lo ungieron como rey de esas 2 tribus. 7 años y medio él vio el justo, que David tuvo en 2 ocasiones a Saúl para matarlo. Ayer mencionaba que el Salmo referente 57 es cuando huyó a la cueva de Adullam, que significa descanso. Mire cómo es la vida. En esa cueva de Adullam, él recibió expatriados, arruinados, endeudados, y los fue formando para ser guerreros poderosos. Pero en la misma cueva llegó Saúl a esconderse, no a esconderse, llegó Saúl a hacer sus necesidades básicas, que en la Biblia se llama a cubrir sus pies. Y cuando estaba haciendo sus necesidades personales, David sigilosamente le cortó el borde de su capa en la cueva del descanso. No, le decía a alguien de los suyos: dale un puñón, no vuelve por otro. Jehová te lo puso en la mano. Y dijo: no. Qué tremendo, David, cuando se lacta de la gracia, la vida del temor de Jehová, cuando se aprende
que de toda cosa o palabra que digamos daremos cuenta. Cuando se aprende no levantar la mano contra los ungidos, aunque nuestra opinión está mal. Cuando se reconoce que Dios es poderoso para restaurar al que cayó, como dice Romanos 14. Cuando se entiende que lo que se siembra se cosecha. Dijo David, Jehová lo puso por rey. Y en el Antiguo Testamento, a los que ponía a Jehová por rey, se les denominaba hijos de Dios. Sí. Por eso Salmo 2. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. Porque es el salmo horizontalmente cuando se le aplica a alguien de la dinastía de David que está pues siendo puesto por rey. No pongo mi mano hasta que llegó el tiempo en donde Jehová le quebró los dientes, las muelas, sus saetas todas fueron disipadas. En esta década lo verás. Mirarás al dueño del universo hacer justicia. El que resignadamente esperó a él dirá ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios con mayúsculas. Elohim poderosísimo. No los de la congregación que en una edición bíblica dice dioses con minúscula, como el Salmo 82. De lo cual Jesús le dijo a los fariseos de su época, no dice en vuestra ley, dioses sois, citando estos dos salmos. En otras palabras, están puestos para juzgar correctamente. Están puestos no para meter violencia, crimen, asesinato. Implantar leyes que le quiere quitar la inocencia a niñas, a niños. Que quiere matar a los más indefensos. ¡Qué vigente el Salmo 58! Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Después del reinado de Saúl, que terminó el pueblo huyendo y los filisteos conquistando las tierras de Israel, Dios fue levantando a aquel que fue procesado, que le dijo a Dios muchísimas veces, examíname, escudriñame, mira si en mí hay caminos de perversidad, guíame por el camino eterno. Aquel que le dijo, cuánto amo tu ley, eso significa enseñanza, consejo, Torah, porque me ha hecho más sabio que mis consejeros. Ha sido lámpara a mis pies. Oh, tu palabra, más dulce que la miel. Claro que hay un Dios que juzga en la tierra, que muchas veces permite, como viene la noche, que se levanten los hijos de la iniquidad, los hijos de Belial, los hijos de Satanás, que desde el vientre están destinados para la mentira, como dice el Salmo, que no oyeron a los que estaban llamándolos al arrepentimiento, aunque fuese muy hábil. Por eso en este día 1 de junio, si alguien de la audiencia que no ha conocido a Cristo se quisiera arrepentir, es lo mejor que puede hacer. Nacer de nuevo, pedirle al Hijo de Dios que perdone sus pecados, que lo limpie de toda maldad, que su corazón se vuelva el templo del Espíritu Santo y apartarse antes que venga el día malo, cuando ya no se pueda arrepentir. Oramos. Padre, guío a las personas que se quieren arrepentir. Guío a esas personas diciendo, perdóname, Señor, que lo repitan. Entra a mi corazón, borran los pecados. Quienes una vez, Señor, anduvieron en tus caminos y se apartaron, antes de que sea muy tarde hoy, que se arrepientan, que pidan misericordia. Mi Dios, alcánzalos, bendice a tu pueblo, a los que han estado esperando que tú hagas justicia. Y verán y oirán
y declararán que hay un gran Dios que sí hace justicia en la tierra. Te bendigo al entrar a este mes de junio. Te adoro, te exalto, te pondero, junto con todos mis hijos y mis hijas, y con todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta mañana, mis amados, con el gran favor de Dios.